El siguiente problema dice, una mezcla de oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono ejerce una presión de 700 milímetros de mercurio en un recipiente de 10 litros a 30 grados centígrados. El análisis nos dice que la presión de oxígeno es 200 milímetros de mercurio y que hay 5 gramos de dióxido de carbono. Lo que se pregunta es calcular la presión del dióxido de carbono, calcular la presión del nitrógeno y la fracción molar del oxígeno. De acuerdo a los datos, nosotros tenemos en un recipiente una mezcla gaseosa. El recipiente tiene un volumen de 10 litros. Todo este sistema se encuentra a una presión de 700 milímetros de mercurio y a una temperatura de 30 grados centígrados. La presión ejercida por el oxígeno es de 200 milímetros de mercurio y la cantidad de dióxido que contamos es 5 gramos. Si recurrimos a la ley de Dalton, que dice que la suma de las presiones parciales es igual a la presión total, nos va a quedar esta ecuación. Y nosotros conocemos que la presión total del sistema es 700 milímetros de mercurio. La presión del oxígeno la conocemos. La presión del dióxido, como tenemos dato de gramos, la podemos calcular. Como tenemos suficientes datos para calcular la presión de dióxido de carbono, podemos calcularlo a partir de la ley de los gases ideales. Entonces necesitamos el número de moles de dióxido de carbono. Como tenemos los gramos, dividimos en el peso molecular y obtenemos los moles. A su vez, la temperatura, como vamos a usar la constante de gases en la cual la temperatura está dada en Kelvin, en esas unidades, pasamos la temperatura que teníamos de origen en el problema a Kelvin y sería 303 Kelvin. El resultado, cuando hacemos la simplificación de las unidades, nos da en atmósferas. Entonces, lo pasamos a milímetros de mercurio y obtenemos el resultado. En el ítem B necesitamos calcular la presión parcial del nitrógeno. Entonces, de acuerdo a la ley de Dalton, la podemos obtener por diferencia entre la presión total menos la suma de las presiones parciales de los otros componentes de la mezcla. Hacemos la resta y obtenemos la presión del nitrógeno. En el último ítem nos pide calcular la fracción molar del oxígeno. Cuando nosotros decimos fracción molar es igual a la fracción al número de moles del oxígeno sobre el número de moles totales. Pero ¿qué ocurre? El único dato de moles que tenemos es 0,11. No nos conviene aplicar esta fórmula porque a partir de esto sí podríamos sacar los moles, pero sería muy engorroso. Entonces utilizamos la otra fórmula que tenemos. Presión parcial de oxígeno es igual a la fracción molar del oxígeno por presión total. Despejamos fracción molar del oxígeno y nos queda 200 milímetros de mercurio sobre 700 y la fracción molar sería 0,28. El siguiente problema dice una mezcla de 2 gramos de dióxido y 4 gramos de monóxido de carbono está contenida en un recipiente a 17 grados centígrados y a una presión de 700 milímetros de mercurio. Lo que se pregunta es cuál es el volumen del recipiente y cuál es la presión parcial de cada gas. El cálculo del volumen del recipiente lo vamos a realizar a través de la ecuación de la ley de los gases ideales. Para aplicar esta ley necesitamos los moles de los dos componentes de la mezcla. Entonces dividimos sobre los gramos sobre los pesos moleculares y obtenemos los moles de cada uno. Pero como necesitamos moles totales, efectuamos la suma de los dos y tenemos los moles totales. Reemplazamos en la fórmula y operando nos da un volumen del recipiente de 3. Para calcular las presiones parciales vamos a utilizar la misma ley de los gases ideales. Lo que hacemos en este caso es despejar las presiones. Entonces la presión del dióxido va a ser igual al número de moles
pero solamente los moles del dióxido, por R por T sobre B. Colocamos los datos y nos da una presión parcial de 0,36 atmósferas. Si nosotros conocemos la presión total y conocemos la presión del dióxido, la presión parcial del monóxido de carbono la podemos calcular por diferencia entre la presión total y la presión del dióxido de carbono. Entonces nos va a dar una presión de 0,56. Para corroborar de que el trabajo que hemos hecho está bien, entonces sumamos la presión del dióxido y la presión del monóxido, los resultados, y nos tendría que dar 0,92 atmósferas, que es la presión total. En el siguiente problema tenemos, en un recipiente se mezclan 0,34 moles de nitrógeno y 5,44 gramos de ácido sulfídrico a la temperatura de 23 grados centígrados. La presión total es 2 atmósferas. Lo que debemos calcular es A, la presión parcial del nitrógeno, B, la fracción molar del ácido sulfídrico y C, el volumen de la mezcla gaseosa. Para determinar la presión parcial del nitrógeno, lo primero que se nos va a ocurrir va a ser utilizar la ley de los gases ideales. Intentamos hacerlo y decimos que la presión es igual al número de moles por R por T sobre B. Pero aquí chocamos con el inconveniente de que el volumen no lo tenemos. Entonces tendremos que recurrir a otra fórmula que conocemos para el cálculo de las presiones parciales. Que la presión parcial del nitrógeno es igual a su fracción molar por la presión total. Entonces, lo que tenemos en nuestros datos es necesitamos calcular los moles de los dos componentes, el del nitrógeno ya nos dan, y el del sulfídrico tenemos que calcularlo dividiendo en el peso molecular. Al sumar los dos moles, tenemos el número de moles totales. Bueno, que en este caso, para sacar la fracción molar, lo vamos a utilizar y que es igual a 50. Cuando conocemos la fracción molar, que es 0,68, la multiplicamos por la presión total y obtenemos la presión parcial. Para el cálculo de la fracción molar del sulfídrico, lo único que hacemos es dividir los moles del sulfídrico en el número de moles totales y obtenemos el valor de 0,32. En el punto C, el volumen de la mezcla lo vamos a obtener a través de la ley de los gases ideales, pero en este caso tendremos que trabajar con el número de moles totales y la presión total. Colocando todos los datos, obtenemos un volumen de 6,07 litros.